Buenas tardes y bienvenidos y bien hallados que estuvieron aquí en estas jornadas de Cefrema. Comentaba antes de entrar a este acto que en las presentaciones de libros actualmente siempre hay cierta servidumbre. Una de las más importantes son las cuestiones de tiempo. Y que lo que interesa es que hable el autor, por lo tanto el introductor tiene que limitarse a esbozar el perfil del introducido. Lo que pasa es que en ocasiones ese problema de tiempo se reproduce exponencialmente si tenemos en cuenta el perfil de la persona que se va a presentar. En este caso, Cefrema, todos nosotros tenemos hoy la suerte, el privilegio de contar entre nosotros con don Pedro Corral, que nos va a presentar su obra de desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil. Y es que es el caso paradigmático, arquetípico de una persona que se le podía presentar de muchas formas. De muchas formas porque todas además están vinculadas con lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros estudiamos en estas jornadas. Podría presentar a Pedro diciendo que es periodista, además periodista egresado en la Complutense de Madrid, por lo tanto bien pegado al terreno que también conocemos y que hemos estudiado, incluso con el famoso muro de contención de la Facultad de Información. Es un periodista además que ha trabajado en Diario ABC, que ha estado destinado en Roma, por lo tanto es una con experiencia. No mentiríamos tampoco si dijéramos que Pedro Corral es una persona estrechamente vinculada con el mundo de la política, tanto a nivel de Administración General del Estado, a nivel autonómico y ahora a nivel local, siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid, y al cual debemos agradecerle, y yo por lo menos lo hago aquí públicamente, que sea la persona que introduce algo de sensatez, algo de rigor en los debates que sobre memoria histórica y sobre todas estas cuestiones se producen en esa casa, en esa institución. Si decimos que es un aficionado al civilismo, tampoco estaríamos mintiendo. Una persona enamorada de todas estas cuestiones, memorabilia, me consta que tiene una importante colección de cascos y de objetos relacionados con la guerra civil y de chatarra, que por cierto hoy hemos encontrado una buena chatarra aquí entre nosotros. Y finalmente es desde luego un escritor, un estudioso de este tema. Ha escrito libros extraordinarios, muy interesantes. Ahora mismo han venido aquí algunos compañeros a que se lo firmaran. Si me quieres escribir, el libro que hoy presentamos, artículos diversos en prensa y entrevistas. Y creo que, lógicamente, por razón esta última, hoy le vamos a presentar como lo que es, un escritor y un estudioso profundo de nuestra guerra civil. El libro que hoy tenemos la suerte de presentar, Los desertores, que lo tenemos aquí en el estrado, es una obra que no es nueva, como muchos de ustedes conocen. Es una reedición de la que hace 10 años se publicó. Pero es extraordinariamente o acentuadamente importante y oportuna su publicación en estos días. Y lo es por varias razones. Yo, insisto, no voy a extenderme más de lo necesario. Me gustaría indicarles cuál es el motivo que me parece que es un libro de plenísima actualidad y luego dar una serie de notas, o subrayar algunas cuestiones para que después, si les parece oportuno, podamos hablar sobre ellas. ¿Por qué me parece un libro de una vigencia asombrosa? Por una razón. El autor nos cuenta, además de manera muy documentada, cómo en la guerra realmente el grupo de personas radicalizado, lo que realmente movió la conflagración, no eran más de 20.000 personas en cada uno. Eran unas élites muy concentradas que fueron capaces de arrastrar a toda una nación a un abismo como fue nuestra guerra. Si esto no traslada a la historia que cuenta el libro, a eso que generó que muchas personas se encontraban desubicadas en ese enfrentamiento civil. ¿Qué está ocurriendo estos días o estos años? Ha ocurrido en Ucrania, ¿qué ha ocurrido en Crimea? ¿Qué ha ocurrido en Venezuela a nivel electoral? Brexit, procesos de sufragios en Países Bajos, en Italia, lo que está ocurriendo en Cataluña en estos días. Es decir, grupos ontológicamente escasos, cuantitativamente escasos, como son élites, son capaces de empujar a masas críticas de población a lugares insospechados y de difícil retorno. Yo creo que esta lectura del libro, entre otras muchas, es, insisto, de una actualidad escalofriante, y cuando uno lo lee se da cuenta de cómo estas élites tóxicas pueden llevar realmente al infierno a una nación entera. Además de esta vigencia,
me ha traído a memoria cuando revisaba la obra, cómo esta figura del desertor es una figura además, podríamos decir que propia de los enfrentamientos civiles. Hablábamos a la entrada que otra guerra civil, la guerra de secesión norteamericana, en muchos casos muy parecida a la que hemos sufrido en nuestro país. Hay un caso extraordinario, quizá el desertor más famoso, se llamaba Newton Knight. Hay una película de Matthew McConaughey muy reciente, del año pasado, que son Los hombres libres de Jones, y era una persona que se sentía absolutamente disconforme con cada uno de los dos bandos. Él era confederado, él era sudista, y no comprendía. Entonces creó una especie como de comuna, de estado libre, que se llama Estado Libre de Jones, donde con desertores de ambos bandos, gente negra, gente del sur, gente del norte, creó una especie, como digo, de condado autónomo al margen de la guerra. Bueno, un poco refleja, estamos hablando de 100 años antes, poco refleja lo que es esa sensación de incomodidad que generan los enfrentamientos civiles entre una población muy notable de la sociedad. En segundo lugar, me gustaría subrayar algo que deben tener en cuenta al leer este libro. Escribir sobre la historia en general es de una complicación máxima. Estamos hablando de fuentes que en muchas ocasiones no están o cuestiones que han pasado mucho tiempo. En este libro, además, el esfuerzo que ha hecho el autor de documentación e información es extraordinariamente reseñable. Y por una razón, porque los protagonistas no son héroes, los protagonistas son desertores. Son personas que habitualmente no se jactan precisamente de su cobardía, con lo cual es muy difícil extraer de ellos confesiones reales, verídicas. De la misma manera que la persona que puso la bandera de Iwo Jima está deseando contar su hazaña, pero el que ha huido de las líneas, el que es el protagonista de la defección, es más difícil que nos cuente realmente lo que ocurrió, cuáles fueron las motivaciones. Y por lo tanto, en ese sentido, el esfuerzo de Pedro me parece absolutamente encomiable. Otro elemento que también me gustaría poner sobre la mesa, por si a ustedes les parece oportuno luego comentarlo, es el modo que está escrito, el modo que está abordado el tema. Desde un punto de vista, diría yo que humano. Hay una especie de trascendencia a las ideologías de la guerra civil y el autor lo que hace es contar historias que pertenecen a las personas. Personas que en muchas ocasiones forman esa especie de tertium genus. Elementos, como él decía también antes, como Juan Pujol, esas personas que no se encontraban cómodas en ninguno de los dos bandos. Y por último, lógicamente, la parte nuclear del libro habla de historias de personas, anécdotas, que lógicamente yo no le voy a contar. Yo solo me he traído una copia de unas octavillas, que seguro que muchos los conocerán, pero que son, además como estamos próximos a la Navidad, son fantásticas. Es lo que lanzaba el ejército rebelde sobre las trincheras republicanas para excitar el ánimo defectivo de los soldados. Dice: venid a festejar con los españoles la fiesta de Navidad. Cada soldado recibirá, si desertaba, lógicamente, cada soldado recibirá como regalo una botella de sidra, un paquete de galletas Artiach, 150 gramos de turrón, un bote de leche condensada, un paquete de peladillas, un paquete de fruta escarchada, una cajetilla de tabaco. Pasaos a nuestras filas. Vuestros dirigentes no os pueden dar de comer, porque el oro que robaron lo tienen ya en el extranjero. Bueno, es un poco una anécdota que también le voy a pedir como favor especial a Pedro que después, en su exposición, nos cuente una anécdota que además está muy vinculada con lo que decía yo al inicio, es decir, la actualidad del libro, y es esa anécdota de ese panadero, obrador gerundense que desertó y que, bueno, que llega prácticamente hasta nuestros días. Lo dejo ahí, espero que nos haga la merced de contárnoslo. Agradecerle a don Pedro su presencia, nos honra poder presentar este libro aquí, y les invito a todos que desde luego adquieran la obra y que la lean con el mismo gusto que lo he hecho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde de Gefrema, a cuyos socios quiero agradecer en nombre de Antonio Morcillo, en las personas de Antonio Morcillo y José Antonio Zarza, vuestra hospitalidad y vuestra generosidad por invitarme un año más a estas jornadas. Yo no ha podido acompañarnos, pero sí que quiero dar las gracias muy especialmente al editor de esta reedición, a Manuel Pimentel, porque bueno, yo le insistí mucho en la necesidad de que este libro estuviera otra vez en las librerías, después de ver cómo la primera edición se alcanzaba unos precios absolutamente vergonzosos, astronómicos, de los que no me he podido yo lucrar.
en el mercado de segunda mano, en alguna librería de Nueva York estaba a 9.000 euros. Bueno, pues la verdad es que como ya no tenía ejemplares, no pude participar de ese mercado de segunda mano tan valorado, ¿no? Bueno, y me pareció que era un libro que se buscaba ya con afán de coleccionista y el sentido que tenía esta reedición, y por eso se lo agradezco tanto a Manolo Pimentel, pues era volverlo a poner a disposición de los lectores en las librerías, que es donde tenía que estar, ¿no? Más que en las casas o en las firmas de coleccionistas. Bueno, por supuesto quiero agradecer a Raúl César Cancio el que haya sido mi padrino en esta presentación y bueno, por todas sus abrumadoras palabras sobre mi libro. Yo le voy a presentar a él, aunque muchos de vosotros le conocéis, porque es socio de GEFREMA, un socio muy distinguido, pero vamos, si os ponéis a indagar sobre su biografía, sobre los inabarcables campos de su interés, su conocimiento, de su investigación, pues os habría pasado lo mismo que a mí en esta presentación, que os habríais preguntado y le habríamos preguntado a Raúl al modo de loquillo y los trogloditas que hace un letrado como tú en un lugar como este, ¿no? Doctor en Derecho, letrado del Tribunal Supremo, con una amplia bibliografía en libros y artículos especializados en temas jurídicos. Algo le mueve a Raúl también, como a mí, como a muchos de vosotros, a investigar sobre la guerra civil. Y le mueve seguramente el interés por saber más de aquel periodo de drama o de tragedia de España que vivimos o revivimos a través de la experiencia narrada por nuestros ancestros y que nos ha quedado a muchos como una heredad que recibes y que no sabes muy bien qué hacer con ella. Si dejarla yerma, si dejarla en barbecho o si cultivarla. Y todos los que estamos aquí estoy seguro de que coincidimos en la decisión de cultivar esa heredad, para hacer que de ella germine esa lección imperecedera, ¿verdad?, de que nunca más el odio y la violencia entre los españoles. Yo considero que es un interés por cultivarla, que es además patriótico, en el sentido de que todos amamos a España, cada uno de una forma diferente, y es buenísimo que sea así, que siempre sea así, y la amamos, pienso yo, como un amuno en su último suspiro. España tiene que salvarse, porque España tiene que salvarse, siempre tiene que salvarse. Tiene que salvarse del dolor, de sus males, de sus achaques, como fue la guerra civil extendida y prolongada durante cerca de 40 años de dictadura. Y ese interés patriótico que nos une, que nos hace solidarios en la causa común de recordar la guerra civil, es el que deberíamos inyectar, al menos así lo pienso yo, deberíamos inocular a la memoria histórica, a ese esfuerzo de memoria histórica, para que no fuera un arma arrojadiza, para que no fuera un elemento de división y de enfrentamiento, sino un medio de rendir homenaje a todos los españoles, a todos los compatriotas que se vieron alentados, empujados o forzados a ser protagonistas de la peor de las contiendas, como ha dicho muy bien Raúl, la fratricida. Y recordarlos a todos, como decía Julián Zugazagoitia, a los que vistieron unos u otros uniformes y aun a los que no los vistieron, como españoles, como compatriotas que pagaron sencillamente el precio de ser hijos de su tiempo. Y bueno, gracias por compartir todo esto, Raúl, gracias por compartirlo con todos nosotros. Y bueno, hace unos meses, cuando ya sale el libro, me volví a preguntar de dónde venía Desertores, de dónde sale esta búsqueda de esa otra visión de la guerra civil. Y bueno, para buscar esa respuesta tuve que recordar también de qué forma se cruza en mi vida la guerra civil. Se cruza en mi infancia, en mi casa, a través de los libros de mi padre, el inolvidable España en llamas, de Bernardo Gil Mugarza, que por cierto he sabido que se está estudiando reeditar, el diccionario para un macuto, de Rafael García Serrano. También se cruza a través de los paisajes de la guerra en la granja de San Ildefonso, todos los escenarios del batallón alpino al que GEFREMA ha dedicado un número extraordinario, y sobre todo a través de los relatos dispersos, fragmentarios de mi familia, como los de mi tía Marichu, enfermera en el Hospital de Sangre de Griñón. Y aquí sí que quiero recordar una anécdota, porque es de las mejores anécdotas que he escuchado yo de la guerra civil. Mi tía Marichu cuidaba de los heridos regulares, de los moros, y entonces ella tenía
mucha facilidad para comunicarse con ellos y para entenderlos, ¿no? Ellos llegaban con medio español mal aprendido y bueno, todas las enfermeras del Hospital Griñón acudían a mi tía Marichu para que les hiciera de intérprete o para que les ayudara en la atención a los heridos. Y uno de estos heridos era un moro, un marroquí, que le estaba dando todo el rato la lata a las enfermeras de que él, cuando se recuperara, quería pasar a tanques. Y quería ir a tanques, que él no quería ser más de infantería y que quería ir a tanques. Entonces les volvía loca, las calentaba la cabeza y un día decidieron, bueno, vamos a decirle a Marichu que ya pare todo esto, que le convenza definitivamente que los marroquíes no pueden ir a tanques porque es un cuerpo especializado, de élite, que no le van a dejar entrar y que se quite la idea de la cabeza. Entonces mi tía Marichu fue una tarde a ver a este herido a su cama con esa pretensión. Oye, mira, me han dicho, Mohamed, que quieres ir a tanques y tal. Sí, yo morito quiero ir a tanques, yo no quiero ser más infantería, yo quiero ir a tanques. Y mira, es que de verdad es que si vas a tanques lo vas a pasar muy mal, porque el enemigo, cuando vas dentro del tanque, lo que hace es apuntar a la mirilla, ¿verdad? Y hay muchas más probabilidades de que te alcancen apuntando a la mirilla que siendo infantería. Y el morito se hizo su composición muy rápidamente con aquello del tanque. Le dice, ya sé, pero yo en infantería ser todo mirilla. Y eso, bueno, son esas anécdotas que se van quedando. Para mí esta es inolvidable. Y bueno, entre esos relatos, uno que se contaba en casa, a media voz, siempre con el pobre de calificativo siempre delante del nombre, el pobre Manolo, ¿verdad? Pues era el destino el pobre Manolo era mi tío Manolo Cosío, primo carnal de mis padres, que a su vez eran primos entre sí, yo soy Corral. Y Manolo Cosío era hijo de mi tío abuelo Paco Cosío. Paco Cosío era escritor y periodista, director del Norte de Castilla, hermano de José María, el de la Enciclopedia de los Toros, y era hijo de mi tía abuela Mercedes Corral, y murió hace 80 años, justos prácticamente, el pasado mes de julio se cumplieron, en la batalla de Brunete. Él se había alistado voluntario con 18 años en la bandera de Falange de Castilla, y junto con unos 200 compañeros le tocó en suerte defender el pueblo de Quijorna ante la ofensiva republicana al oeste de Madrid de julio del 37. En Quijorna, la bandera de Manolo resistió durante 4 días los ataques de la 46 División Republicana, la del Campesino, con más de 6.000 hombres. Al final, Quijorna cae y Manolo muere al pie de su ametralladora en la posición del cementerio, donde está todavía una cruz que le puso su padre, sin exaltar nada. Es una cruz sencilla de un padre a su hijo muerto en combate en el propio cementerio de Quijorna. Y bueno, os podéis imaginar que el cuadro que me hago yo desde niño, oyendo la historia de Manolo, pues tenía un poco de murieron con las botas puestas, y tenía también un poco de Boyest, y a un lado estaban los aguerridos y fanáticos falangistas resistiendo entre las ruinas de Quijorna, y del otro lado estaban también los igualmente aguerridos y fanáticos comunistas asaltando esas mismas posiciones, ¿no? Pero con el tiempo los tonos épicos, ¿verdad?, de aquel cuadro se me fueron desvaneciendo. Primero leyendo Manolo, el libro que Paco Cosío dedicó a la muerte de su hijo, que otro Paco Umbral, definió alguna vez como una de las mejores elegías de la literatura española. Mi tío Antonio, que guardaba el manuscrito de Paco Cosío, yo nunca lo vi, pero decía que estaba cruzado de nubes de tinta de la caligrafía emborronada por las lágrimas. En aquel libro Paco Cosío reconocía, sinceramente, que su hijo se había ido voluntario a luchar, como muchos jóvenes de Valladolid, sin saber por qué. Sin saber qué era el falangismo, qué era el comunismo, solo por ardor juvenil, solo porque era lo que hacían sus amigos. No había nada de fanatismo. Del otro lado, esas tonalidades épicas se diluyeron también con la lectura de Soldado de poca fortuna, el libro en el que Javier y Jorge Reverte reconstruyen magníficamente la peripecia de su padre, Jesús Martínez Tessier, en la Guerra Civil a partir de sus escritos. Martínez Tessier, que tenía poco más de 20 años cuando estalla la guerra, era un joven de derechas, pero que le toca en suerte ser alistado en Madrid en la División del Campesino, la misma que entre el 6 y el 9 de julio de 1937 se iba a estrellar contra las ametralladoras de Manolo Cosío y sus compañeros en Quijorna.
Y entonces allí descubrí un cuadro muy distinto al que de niño me habían pintado sobre Manolo Cossío y su destino. Vi a un joven de familia de derechas, sin ideas claras de por qué estaba allí, empuñando una ametralladora, rociando con ellas de balas la carrera atropellada de otro joven de familia de derechas, reclutado a la fuerza en la división del comunista Valentín González del Campesino, que buscaba también sobrevivir a su poca fortuna en los campos calcinados de Pijorna. Y allí estaba, en ese pequeño universo delimitado por la tierra de nadie, entre dos vidas paralelas arrastradas a la locura y a la barbarie, el agujero negro sobre el que yo habría de descender muchos años después para buscar la guerra civil que nadie había querido contar. ¿Qué cuerdas, qué arneses, qué mosquetones necesitaba yo para descender por ese agujero negro, donde imaginaba que quizá podría descubrir una guerra civil a salvo de la ley de gravedad ideológica, como ha dicho muy bien Raúl, bajo la cual ha vivido aplastada, a mi criterio, la realidad más profunda de nuestra contienda? Pues bueno, esos arneses, esos mosquetones, eran sencillamente la documentación de los archivos, las cartas desesperadas de los combatientes escritas en las trincheras, los partes escalofriantes redactados a la luz de un candil en el puesto de mando de batallón, brigada o regimiento, dando noticia de los desertores o automutilados ejecutados ese día en la unidad, las órdenes severas dictadas desde la cómoda retaguardia para atajar la desmoralización de hombres sometidos a la dureza de los combates, el hambre, el frío, la enfermedad, también los decretos y acuerdos de gobiernos, juntas de defensa, consejos, ministerios, para estimular el compromiso de la población de cada zona contendiente ante la constatación de que el ímpetu bélico se había desinflado después de los primeros días, como Lamarck dejó extraordinariamente descrita en su inmortal Sin novedad en el frente sobre la retaguardia alemana en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué en España iba a ser distinto? Herbert Matthews, corresponsal de New York Times en la España republicana, lo dijo muchos años después de la contienda. Solo el 10% de la población de cada bando mantuvo el esfuerzo bélico de la Guerra Civil Española. Admirado siempre de la excelencia artística de la propaganda bélica en nuestra guerra, sobre todo en el caso republicano, es incuestionable, se nos ha olvidado siempre hacernos la pregunta esencial: ¿por qué hubo tanta profusión de propaganda? ¿Por qué fue necesaria tanta propaganda? Sencillamente porque la propaganda es la demostración del esfuerzo titánico de ambos bandos por estimular en la población de cada zona un espíritu bélico del que careció a lo largo de toda la guerra. Fue así desde el principio. La guerra no produjo la movilización masiva de los españoles. La guerra le cayó a los españoles, como decía Miguel Delibes, como una gran emboscada. En las guerras de nuestros antepasados, Delibes le hace decir a uno de sus personajes, Elvisa, superviviente de la Tercera Guerra Carlista, que las guerras no se organizan, las guerras se lían, porque sí, se arman como puede armarse un nublado, sin saberse dónde ni por qué. Y lo dicen también los grandes historiadores. Nadie esperaba que la sublevación y la respuesta revolucionaria en julio de 1936 fuera a acabar en una guerra de casi 3 años de duración. Y la confirmación de que ha empezado una guerra es muy clara en los dos bandos, que es cuando se abren las cajas de recluta. Los sublevados llaman al primer reemplazo, y estoy hablando de fechas que yo descubrí investigando este libro, porque jamás había imaginado que pudieran ser tan tempranas. Los sublevados llaman al primer reemplazo en agosto de 1936 y a otros 14 a lo largo de toda la guerra. Los republicanos esperan al mes siguiente, septiembre del 36, para empezar a llamar a reclutas, que movilizarán 26 quintas en toda la guerra. Bueno, el retraso se debe a la resistencia de los anarquistas a refundar el ejército regular y después de constatar el fracaso de la creación de un ejército voluntario para defender la zona leal al gobierno. Es decir, la primera constatación de la exageración de la visión militante de nuestra contienda es que los dos bandos tienen que reclutar a la fuerza a sus efectivos en los inmediatos meses posteriores al estallido, porque los voluntarios, en contra de lo que transmiten sus propias propagandas, son escasísimos. Las cifras cantan: 100.000 voluntarios en la zona sublevada y 120.000 en la republicana. La fecha es octubre de 1936, sin contar que algunas unidades de milicias se inflaba el número de efectivos para así cobrar más dinero en concepto de soldadas y de manutención.
Con la llamada filas de reclutas forzosos comienza la guerra que nadie quiere contar. Los cálculos de mi libro arrojan que de los 5 millones de españoles potencialmente movilizables por los dos bandos durante la guerra civil, solo acudieron al llamamiento a filas la mitad, 2,5 millones. Concuerdan estas cifras con la afirmación de Ramón Salas Larrazábal de que en la guerra civil el 45% de los españoles movilizables no acudió a la llamada a filas, pero el propio Salas Larrazábal esta afirmación de tan calado no la aplica en sus propios cálculos y por eso le salen muchos más de los que en realidad fueron. Otra realidad: la inmensa mayoría de los españoles combatió en la guerra civil por la única razón de tener la edad de ser llamado a filas por su reemplazo. Otra: la inmensa mayoría de los españoles no tuvo libertad para elegir bando, se adscribió a uno u otro por mera cuestión geográfica, según triunfara o fracasara la sublevación en su territorio. Otra: la recluta forzosa obligó a españoles de derechas a combatir en el Ejército Popular. Ya hemos visto el caso de Martínez Tessier, pero al contrario, a españoles de izquierdas a luchar en el ejército de Franco. En el libro reproduzco un parte de una división de Navarra sobre el comportamiento en filas, en combate, de sargentos, cabos y soldados de izquierdas, totalmente afiliados con la afiliación UGT-CNT, y a los que se controlaba mensualmente sobre su comportamiento en filas, y en todos ellos el comportamiento es intachable. Otra realidad es que la guerra civil, en consecuencia de todo esto, no fue solamente una guerra entre dos bandos, fue una guerra de todos contra todos. La indiferencia o la ignorancia de la mayoría de los combatientes forzosos en relación con las dos causas en liza es también curiosa. Fue un motivo de constante preocupación para ambos bandos porque significaba, en realidad se traducía en falta de moral y de compromiso en sus filas. Los dos bandos activaron medidas de control, espionaje y castigo extremadamente severas contra cualquier elemento de ideas contrarias en sus filas. En el ejército de Franco se dieron instrucciones para fusilar en el acto a aquel soldado que en una acción de combate disparara a destiempo, descubriendo las posiciones propias en caso de que tuviera orígenes izquierdistas. Y en el bando republicano llevó a una persecución cruentísima en algunas unidades de mando comunista contra los anarquistas. Responsables de la CNT, esto lo cita José Peirats, llegaron a escribir a Negrín a mediados de 1938 para que acabara con los asesinatos de sus militantes dentro del Ejército Popular. En fin, en esa guerra de todos contra todos se extremaron los castigos contra los desertores y los automutilados. En algunas unidades las bajas producidas por los centinelas al disparar a compañeros que intentaban desertar eran más numerosas que las bajas producidas por el enemigo. Las hacía el propio bando sobre los que intentaban desertar en tierra de nadie. Es que eso es una guerra que se nos escapa, es incapaz de ser definida, ¿no? Las ejecuciones de automutilados estaban a la orden del día, pero había castigos más siniestros. En el ejército de Franco, durante la batalla del Ebro, se les castigaba a ocupar las posiciones de mayor peligro en vanguardia si se habían disparado o automutilado en las extremidades inferiores, es decir, para que no pudieran salir corriendo en caso de ataque del enemigo. Pero si se habían autolesionado en las extremidades superiores y podían correr, se les utilizaba de enlace en medio del combate para comunicar a posiciones o órdenes de unas posiciones a otras. En el mismo escenario, en el del Ebro, antes de la batalla, esto es una cuestión que a mí me ha llamado muchísimo la atención, la profusión de enfermedades venéreas en las tropas que se preparaban para el cruce del Ebro llevó a los mandos republicanos a declarar como inutilización voluntaria y, por tanto, castigada con pena de muerte a quienes se infectaran por tercera vez consecutiva. Es decir, el recurso a los burdeles y a los prostíbulos para intentar huir de primera línea, cuando ya empiezan a ensayar el paso del Ebro, es absolutamente cuantioso, y la manera de atajar esa vía de inutilización es amenazando con pena de muerte al que se infectara ya por tercera vez, ¿no? En fin, la resistencia a la llamada filas, curiosamente, no es una cuestión de final del conflicto, sino que se da ya antes de que se cumpla el primer año de guerra.
Yo lo he podido constatar, fue una sorpresa para mí porque en los archivos no encontraba datos de reemplazos, los datos exactos de la respuesta a la llamada filas en los dos bandos, pero tuve la suerte en Ávila de encontrar los bandos del ejército franquista del reemplazo del 37 y encontrar de ese mismo reemplazo del 37 la información en la parte republicana. Bueno, pues de la lectura de esos datos, al final comprobé que tenía razón Sala Larrazábal, posiblemente él había consultado esa misma documentación. Es que al llamamiento a cada filas del reemplazo del 37, que se llama filas antes de que se cumpla un año de guerra, acude la mitad de cada reemplazo en cada zona. ¿Y qué pasa? Claro, tenemos la respuesta automática de los dos bandos. El 18 de junio, la misma fecha, fijaos la curiosidad, los dos bandos endurecen las penas contra los prófugos de filas. El 18 de junio en el bando nacional, el 18 de junio en el bando republicano. Posiblemente porque el 18 de junio se han dado cuenta que con el reemplazo del 37 la llamada filas estaba cayendo ya en picado. En fin, ¿con qué moral se presentaban las tropas o los reclutas al frente? Que eso incidía también mucho en las deserciones y en las automutilaciones. Pues bueno, el español llamado a filas se sentía auténtica carne de cañón, y esto no es una metáfora. Eran enviados al frente sin apenas preparación, incluso en algunas unidades, y esto, vamos, en algunas unidades sin haber disparado un solo tiro. Y esto era una queja de oficiales de uno y otro bando constante a los estados mayores, ¿no? Que los nuevos reemplazos llegaban al frente sin haber aprendido a disparar. ¿Cómo se iba a sentir el soldado en filas en el frente, en la trinchera, si no sabía ni cómo cargar el arma, o cómo apuntarla, o cómo hacer un uso adecuado de ella? En fin, antes de que se cumplieran el final de 1936, por cierto, los dos bandos ya habían prohibido la salida de España de los más jóvenes, ante la evidencia de que los familiares los sacaban de España, sobre todo con familiares en América, para evitar que les llegara el momento de ser enviados a filas, de ser llamados a filas. Otro fenómeno, que son las continuas, casi obsesivas, revisiones de los considerados inútiles por discapacidad o enfermedad, así como de los llamados insustituibles en las industrias y servicios de retaguardia, que demuestran la desconfianza de los dos bandos hacia aquellos que podrían usar estas vías para no cumplir con sus obligaciones militares. A medida que avanza la guerra, hay un endurecimiento paulatino del castigo contra desertores y prófugos, de la llamada filas, lo cual demuestra que ese fenómeno, en vez de disminuir, cada vez es más creciente. Y en ese castigo se incluía la detención de los familiares del desertor y la incautación de todos sus bienes en el bando franquista, y posteriormente la imposición de una multa por el valor de todos los bienes incautados, con lo cual la familia del desertor se quedaba absolutamente en la ruina. Si tenía además antecedentes izquierdistas, era muy posible que el padre o los hermanos mayores pudieran ser ejecutados, porque eso además lo he encontrado en la documentación. En el bando republicano se llegó a otro extremo, que es la detención del padre o de un hermano mayor que no estuviera en filas, del desertor, para que ocupara su puesto en las trincheras. En caso de que el desertor no tuviera padre o no tuviera hermanos mayores, que no hubieran sido llamados a filas, se detenía a su madre o a sus hermanas para que cocinaran, lavaran o cosieran la ropa a los oficiales en las unidades de primera línea. Yo no encontré, en la primera edición, no encontré ningún testimonio de esto, pero haciendo un reportaje para el suplemento Crónica del Mundo, que me pidió, oye, ¿por qué no haces una historia de los desertores de la guerra civil? Pero busca testimonios nuevos. Bueno, pues tuve la suerte de encontrar a Augusto Cortés Rico, que luego fue además, era un joven de las Juventudes Socialistas Unificadas, que se marchó voluntario al frente, pero que se le ocurrió desertar. A Augusto, en cambio, sí que le he incluido en esta reedición. A Augusto se le ocurre desertar por hambre en el frente de Guadalajara, prácticamente al final de la guerra. Y cuando vuelve a Madrid después de la guerra,
su madre, nada más abrirle la puerta, le dice: Augusto, por Dios, vete a por tu padre, que se lo llevaron detenido cuando desertaste para ocupar tu puesto en las trincheras. Es decir, que esto no era un invento de la propaganda de Franco. Encontré los documentos que instruían este castigo, y por fin encontré un caso particular de alguien que lo había sufrido. Y es verdad, se fue a Guadalajara y en un campo de prisioneros republicanos encontró a su padre, y bueno, como él ya había combatido los últimos meses con los nacionales, pues pudo recuperarlo. En fin, todo esto es un poco las píldoras del libro, ¿no? Es un poco esa visión que yo me fui encontrando en la documentación. Sí que quiero recordar que cuando fui al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, al Centro Documental de la Memoria Histórica, porque no sé cómo había descubierto que había 3.000 expedientes de deserción en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, del Tribunal Militar I de Madrid. Bueno, me fui para allá, y cuando los pido me dice el archivero: pues qué sorpresa, porque aquí llevamos con esto 40 años y no nos lo había pedido nadie. Y digo, pues mira, era el primero que le metía el rejón a esa documentación, que era, absolutamente interesantísima, ¿no? Bueno, en fin, no sé cómo... Sí, os voy a contar casos particulares que a mí los que más me han conmovido, dentro de lo mucho que me conmovieron descubrir tantísimas historias, ¿no? Podría hablar de la Legión Sanjurjo. La Legión Sanjurjo es una legión cuyo banderín de enganche se hace en Zaragoza, y con un solo propósito, que es que todos los de izquierdas, limpiaran sus culpas combatiendo en el ejército de Franco en una unidad especial. Es la Legión Sanjurjo, protagonista del complot de la Alpargata, que acaba con el fusilamiento de 100 y pico de sus miembros en la cárcel de Torreros, en Zaragoza, pero que no es disuelta después de ese complot, sino que sigue combatiendo. Luego se añade, me parece que se fusiona con otra bandera, pero bueno, cuyo único sentido era ese, ¿no? Utilizar izquierdistas que, bueno, se les prometía buen trato a ellos y a sus familias si combatían bien contra sus correligionarios, ¿no? Pero bueno, hay un caso que para mí tiene una significación muy especial, y no solemos olvidar de él, ¿no? Porque son los grandes olvidados, o están entre los grandes olvidados de los olvidados de la Guerra Civil. Y yo calculo que pueden ser más de 50.000, no menos, más de 50.000, los españoles que tuvieron la mala fortuna, o la poca fortuna, como Martínez Tessier, de combatir en los dos bandos, en una misma guerra civil. Estos son los prisioneros reutilizados, capturados por un bando y reutilizados por el otro, después de un proceso de depuración. Bueno, en cuanto veían que podían fiarse de ellos, pues los utilizaban. Yo los he llamado los soldados de segunda mano, ¿no? Y de estos hay, dos casos muy particulares que, si me permitís, por no extenderme mucho, los voy a contar, porque a mí son los que seguramente más me han emocionado de todas las historias, muchísimas, que todos sabemos que te depara y que esconde la guerra civil todavía, y que vamos a seguir encontrando y descubriendo. Pues estas dos son para mí dos historias muy particulares. Bueno, un caso es el de Constantino Castaño. Es un campesino de Miño de Medinaceli, Soria, reclutado por los franquistas con 20 años en 1937. En enero del 38, en la batalla de Teruel, los republicanos lo hacen prisionero, lo tienen encarcelado en Valencia, luego lo trasladan al campo de trabajos forzados de Cardona, en Barcelona, y en otoño de 1938, junto con 2.500 prisioneros de guerra y desertores amnistiados por Negrín, es enviado al frente con la nueva 13ª Brigada Mixta, que era la que sustituía a la 13ª Brigada Internacional después de la repatriación de los internacionales, ¿no? Bueno, allí Constantino Castaño se pasa, es en el frente del Ebro, y se pasa de nuevo a los nacionales, ¿no? Yo digo que fue un español zarandeado por la guerra, arrastrado de aquí y de allá, y de todo ello le quedó una herida
en el alma, ¿no? Que es, además de un enfisema pulmonar y una mano que casi pierde por la gangrena. Y os voy a contar de este español que luchó 2 guerras civiles, la que luchó en cada bando como soldado de uno y otro bando, lo que decía su mujer, ¿no? Mira lo que me contó su mujer de él porque él ya había fallecido. Dice, mi marido, contaba Elvira, salió desengañado y machacado de la guerra. No tenía ideas políticas de ningún tipo, que él vivía tranquilo en un pueblecito. ¿Qué iba a saber él de la guerra si lo cogieron cuando era un crío? Eso sí, después de la guerra nunca dejó de tener pesadillas, que a veces le tenía yo que despertar de lo que sufría reviviendo lo de la guerra y la cárcel, y luego ya se quedaba sin dormir, alterado. Y menos mal que fue de los que ganaron, porque los que perdieron lo pasaron mucho peor. Mi marido tenía la medalla de sufrimientos por la patria, por haber sido prisionero, pero no era de los vencedores. Hubo muchos que sacaron beneficio de todo aquello, pero él no sacó nada en limpio de aquella guerra, porque solo había visto horrores. Este es Constantino, un español anónimo, ¿verdad?, que su nombre aparece en un fichero, en un anaquel como desertor, como prisionero, como desertor. Bueno, pues al final encontrar a la mujer que convivió con él y que sufrió con él todas las secuelas de la guerra, de ese español que combatió en los 2 bandos. Luego, otro caso, y yo seguramente no sé si me lo habréis oído porque lo repito siempre mucho, no tiene un apellido fácil, pero me lo sé de memoria, Esteban Garaitonandía Arrotonandía, es un joven de Eibar de 21 años, de profesión armero, es de la UGT, el sindicato socialista, a quien los franquistas reclutan en Eibar con 21 años. Yo no estoy seguro de si había luchado antes con los mudaris, si fue hecho prisionero por los nacionales. Es que en Teruel, siendo soldado franquista, le hacen prisionero los republicanos y aquí tengo las fotocopias del libro que iba a leer. Y al igual que Constantino Castaño, le reutilizan para incorporarlo a una brigada mixta, en este caso la 178, destacada en Sort. Y yo de Esteban Garaitonandía, pues cuento lo siguiente. Desde su llegada a la unidad en Sort, el comportamiento de Esteban Garaitonandía no fue del agrado del mando, por su continua indisciplina que le valió algunos arrestos. El soldado guipuzcoano parecía estar ya de vuelta de todo. El 13 de enero de 1939, a las 6 de la madrugada, desertó hacia el enemigo. Los centinelas se lanzaron en su persecución y dispararon contra él cuando le vieron alcanzar un barranco que señalaba la divisoria con las líneas franquistas. El joven armero de la UGT, excombatiente franquista, prisionero de los republicanos, ametrallador del Ejército Popular, se desplomó en la nieve sin tiempo de ver el amanecer, que ya despuntaba entre las escarpaduras. Bajo la sombra incierta de las cumbres que despertaban, acabó la vida de aquel español que vio su destino zarandeado caprichosamente por los 2 bandos de nuestra guerra, y de cuya suerte apenas queda reflejo en una ficha de desertor, perdida hoy entre los anaqueles de un archivo militar. Sobre el nombre de este vasco olvidado aún pesa el supuesto estigma de su traición y de su cobardía, sin que nadie se haya preocupado nunca de restituirle al menos un ápice de dignidad. Una dignidad que podrá devolverle sencillamente aquel que se responda a esta pregunta. ¿Verdaderamente traicionó a alguien o huyó cobardemente de algo Esteban Garaitonandía Arrotonandía, soldado forzoso, prisionero forzoso, desertor forzoso, muerto forzoso? Bueno, con este ejemplo me voy a callar, por si no me extiendo mucho. He hablado de la amnistía de Negrín, eso sí que no quería dejar de, aunque luego me pudierais preguntar, y vamos a abrir un debate el tiempo que haya. La amnistía de Negrín es una amnistía de desertores y prófugos de filas, porque primero se ven la necesidad del descenso del llamamiento a filas, de la respuesta al llamamiento a filas, ya tiran también de los desertores. Es lo que se va a llamar la Quinta del Monte. La Quinta del Monte porque prácticamente todos, salvo los de los núcleos urbanos, vivían en los montes alrededor de su pueblo, y ahí sí que os quiero contar que en la Guerra Civil, seguramente lo sabéis, hubo operaciones militares de uno y otro bando contra bolsas de desertores. No sé si el condado de los hombres libres de Jones, pero se podía parecer mucho, sobre todo en las sierras de Castilla-La Mancha, en la serranía de Huelva, donde ahí también se cruza
un poco con gente huida por temor a las represalias de los franquistas, gente izquierdista, pero también en Cataluña, y algún batallón de alguna brigada mixta fue traído del frente para liquidar bolsas de desertores en Cataluña, en el Levante, en Castilla-La Mancha, etc. En fin, historias de nuestra guerra, ¿no? Como muy bien sabéis. Nada más. No sé si tendremos tiempo para las preguntas. Muy bien, gracias. Bueno, sí, con la voz, dale. Sí. Yo le quería comentar el tema de la bolsa de Bielsa, la división del Espinazao, cuando fue rodeada y tuvo que retirarse a Francia para pasar al territorio catalán. Parece ser que se dio libertad a los soldados que se quisieran quedar, y de los 6.000, 8.000 creo que se retiraron, creo que apenas unos 200 se quedaron en la zona esperando al bando sublevado. Quizás alguien pueda ampliar Conozco el la episodio, bolsa de pero no Bielsa, ese conocer detalle. el tema. Conozco lo de la bolsa de Bielsa, pero no ese detalle. Sí, pues se dio libertad a los soldados, a los que quisieran pasar. Yo no sé si alguien puede ampliar este tema, yo no conozco más. Apenas 200. Es un dato muy significativo, sí. Sí, muchas gracias y enhorabuena por la oportunidad, me parece muy interesante. A ver si me podrías ampliar un poco más el tema que has dicho de la petición que se dirigió a Negrín por parte de los anarquistas de que cesaran las muertes o fusilamientos, así no sé muy bien qué respuesta tiene Negrín, si aquello, qué cuantificación podemos hacer al respecto, porque la verdad es que el tema es impresionante y que tomasen medidas cómo funcionaba aquello, eran juicios, en fin, no sé, profundiza un poquito más en el tema, por favor. Vale, gracias. Por no perder el tiempo, la respuesta de Negrín se produce dando una instrucción, no quiero perder ni un minuto buscándola, pero está en el libro. La cita es de Peyrat, de Historia de la CNT en la Guerra Civil Española, creo que es así el título, y lo que responde Negrín es que, bueno, que el apasionamiento político no lleve a estos extremos, ¿verdad?, en los que se produzcan hechos indeseables por, digamos, de una manera muy vaga, pero lo que yo sí que encontré en la documentación, hay un caso muy palmario, el de la 96 Brigada Mixta, la Brigada de los Toreros, y otras unidades, incluido el Batallón Alpino, que lo he comentado con Antonio y con José Antonio, en el que hay denuncias, incluso perseguidas por la propia justicia militar republicana, en el caso de la 96 Brigada Mixta, de la existencia de checas dentro de las unidades republicanas para eliminar a todo aquel considerado desafecto o que pudiera contribuir a la desmoralización, y bueno, pues eran checas en las que se decidía a quién eliminar, hay incluso pinchazos telefónicos ordenados por un juez militar republicano en la 96 Brigada Mixta, donde la conversación viene a ser más o menos, bueno, a este llevároslo a primera línea, hacéis como que va a desertar y le pegáis 4 tiros. Y tal, y eso está recogido en el sumario, ¿no? Algunas, es verdad, como la 96 se perseguían y otras no, otras quedaban en el limbo, ¿no? Pero sí, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no conocía ese episodio, ¿no?, que la represión se trasladara a las propias filas del Ejército Popular para eliminar a todo aquel derechista. Hay casos muy curiosos, de repente gente dice, oye, este tío que está aquí en la Brigada Mixta, este es un falangista, este se ha cargado a no sé quién en el pueblo y tal. Entonces el otro, en cuanto veía que venían a por él o ya se estaba rumoreando que habían descubierto su origen, se pasaba a los nacionales. De eso tiene que haber historias cruzadas, pero a montones, ¿no? En la documentación, alguien dijo, esto es una brecha solo, este libro es una brecha
de lo mucho que queda todavía por investigar, ¿no? Hay un documento que está en el archivo histórico, no recuerdo de qué brigada es, que habla precisamente y lo denomina tiro de tronera, el eliminar a los enemigos políticos en primera línea y tal, y es un juicio en el cual un suboficial se niega a matar a un soldado hijo de un, bueno, era hijo de un burgués, en teoría, no según el partido, entonces le colocan gente del partido en la trinchera para que esa noche lo elimine. Entonces él se niega y hay un juicio militar y lo denomina tiro de tronera, el eliminar al enemigo político y tal. Ya te digo, se tiene que haber muchísima documentación. Esto es una punta del iceberg, ¿no? Del iceberg. ¿Cómo funciona esto? No tengo la voz suficientemente fuerte. Creo que está entendido. Está entendido. Sí, pues sí. El tema es que cuando venía esta tarde para acá, venía hojeando el libro, algunos de los temas que vienen, y me ha parecido, me ha resultado chocante la falta de criterio genérico que tenían, por ejemplo, en la zona franquista para castigar algunos de los casos. Y me ha resultado un poco, digamos, sobresaliente el tema que escribe usted ahí sobre un requete que se quedó con un mulo que le habían pegado un tiro en la pata. Este señor estuvo camuflado durante más de 2 meses en un pueblo y no le hicieron nada. Y no solamente no le hicieron nada, sino que cuando acabó la guerra volvió casi en olor de multitud a su pueblo por lo listo que había sido, ¿no? Porque había sido capaz de estar camuflado sin que le hicieran nada. Pero claro, alguien que en otros casos con menos situación que eso, o bien había sido ejecutado o lo habían mandado a batallones de castigo o batallones de armamento y construcciones, por lo cual eran, pues eso, cadáveres teóricos. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿Que no había un criterio genérico o que dependía mucho de los oficiales que tenían por encima? Por lo cual significa que era un poco también el ejército de Pancho Villa y hacían un poco lo que querían, como ocurría también en el ejército republicano, que no había un criterio definido. Gracias. Yo creo que se debe a que el responsable al final de emitir sentencia eran los jefes de las unidades, y los que instruyen además los expedientes por deserción, por automutilación, es gente de la propia unidad. A este, seguramente el que va a interrogar a todos los testigos, es que la verdad es que este caso podía dar para una película absolutamente berlanguiana, ¿no? Lo has contado muy bien. Un señor que en una operación el mulo queda herido porque le da un balazo en un combate, y le dice el sargento que se quede en el pueblo en el que están hasta que se cure el mulo. El mulo se debe curar a la semana o a las 2 semanas. El caso es que el tío estira el chicle y se queda 3 meses en el pueblo haciéndose amigo de la hija del sacristán con la que tocaba el órgano en la iglesia. Bueno, yo creo que se liga como a 3 o 4 chicas del pueblo, chavalas del pueblo, encantadísimo, y es verdad, es que luego no le hacen nada. Yo creo, a lo mejor dicen, pues esté listo y tal. El mulo enseguida se lo da al alcalde, y el alcalde lo tiene en su tierra arando y tal. Este es bueno. Luego había casos muy crueles, como bien has dicho, y me estaba acordando de, fíjate, cuando alguien tenía problemas con su sargento, lo fácil era ir al teniente y decir, el sargento ha dicho que se muera Franco y que viva los rojos y que él va a morir por la República. Y a lo mejor lo había dicho, pero a lo mejor no. Y el caso es que se le montaba un lío al sargento, a lo mejor porque le había hecho una perrada al soldado y tal, y entonces esa amenaza siempre de ir al teniente es que este ha gritado muera Franco o muera tal. Fíjate la tensión que debía haber en las unidades, ¿no? Desgraciadamente también hay documentación de soldados que con una copa de más, soldados de origen izquierdista, oye, se destemplaban con vivas a la República, con mueras a Franco, y en algún caso este es de un batallón de trabajadores, el que yo tengo consignado en el libro, ese fue fusilado inmediatamente. Es que es brutal. En fin, en la guerra todo es guerra, ¿no? Que decía un protagonista de Si me quieres escribir.
Abelino Code Soriano. En la guerra todo es guerra. De todas maneras, la anécdota de la mula la describe la película La Mula de hace unos años. Yo creo que estaba sacada del libro, ¿no? La de... no lo sé, no. Sí, La de es que, Slava Galán, no lo he es que leído. la describe perfectamente. O sea, ese es el argumento de toda la película. Es española y es de hace unos... La mula 4 está herida, años. en el caso de... La Mula, creo que se llama La Mula. Sí, pero no sé si es porque se queda herida... No, o sí, porque- es exactamente la anécdota que recoge en el libro. Yo pensaba que estaba basada en... Ah, pues no tenía ni idea. Voy a pedir derechos, ¿no? Sí, sí. No, además es que la describe Sí. Abelino, que ¿no? no... Bueno, Qué bueno. Hola, yo quería preguntarte por qué crees que la historiografía no ha profundizado hasta hace nada, y tú tuvieras un precedente, en el tema de la deserción. Yo creo que hay una... es verdad, voy a ser sincero. Yo me dejo llevar por una corriente que es la que abre Michael Seidelman con su historia social de la República en la Guerra Civil. Tengo muy mala memoria, yo creo que se llama así el libro de Michael Seidelman. Y yo creo que es una corriente que empieza a fijarse en la historia del individuo, ¿no? Como ha dicho Raúl, es verdad que el libro lo que me sale es humanidad por todas partes, porque es el drama, la tragedia, las contradicciones, las paradojas del individuo ante el caos, el desastre, la destrucción. El epígrafe es muy significativo, es un verso de Luis Cernuda que, como me pasa a mí casi siempre con todas las citas, lo cojo al vuelo y le digo, es que este es mi libro de sectores, es ¿qué puede el hombre contra la locura de todos? Ahí el foco está puesto en el individuo, ¿no? en la experiencia individual ante el cataclismo general, ¿no? Ante la locura de todo, ¿no? Bueno, a lo mejor no ha habido, ahora yo creo que sí que lo está viendo desde hace muchísimos años, yo creo desde hace una... Sí. Es muy sintomático, en relación con lo que usted preguntaba, que la primera literatura que hay sobre esta cara B de las guerras surge precisamente en Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam. Porque realmente se detecta cómo la locura, más allá de la guerra, afecta directamente a las personas, más allá de los estados. Y es ahí donde empiezan, al final de los años 60, principios de los 70, a haber una literatura más humana, más sobre la persona, que en el caso español hemos tenido que esperar hasta el año 2006, pero que en el principio de los 70 sí que ya empieza a haber, no así con la Segunda Guerra Mundial, que todavía todo era muy épico, pero sí con la Guerra de Vietnam, que vieron que aquello era una cadena. Bueno, quería hacer una pequeña observación con respecto a la evaluación de la participación voluntaria. Citas a Herbert Matthews, que Herbert Matthews era un corresponsal me parece que era de New York Times. Sí. Bueno, y ese de los que acompañaba, así que estuvo de cronista durante el ataque a Madrid. Creo que hay una confusión con James Matthews, que es un apellido igual, pero que es un historiador de la Complutense, que hizo un trabajo que se llama Soldados a la Fuerza, que se publicó hace 6 años así, y es en los que hicieron un trabajo de campo extensivo para determinar ese 10%. Creo que es importante también resaltar, para los demás que lo conozcáis también, este libro se llama Soldados a la Fuerza y tenéis el mérito de haber tocado un tema que aleja de la guerra posicionada o la guerra apasionada de los políticos y da una guerra más socialmente pues real a lo que fue la próxima a la guerra civil. También hay quería hacer otra observación de sectores implica un posicionamiento, es decir, que casi el que deserta, no sé si tú consideras el que deserta por el no matar, sino que aquí desertas porque te encuentras incómodo en tu bando y te obligas a realizar ese esfuerzo que no es fácil de hacer. Y normalmente, es decir, en esa otra valoración de la gente que combatía, casi un 50% era de desafectos en cada bando, pues cantidad de gente estuvo pegando tiros contra sus iguales, correligionarios, y esos han pasado sin pena ni gloria, ni tan siquiera se atrevieron a desertar. Y fue así. Es terrible. No, por eso yo hablo de la guerra final de todos contra todos. Es verdad que es una guerra de dos bandos, pero
pero luego a ras de suelo, es el libro de Simon, me acabo de acordar. A ras de suelo es una guerra de todos contra todos. Herbert Matthews, el dato que da de un 10% de la población en cada zona es del libro este famoso del yugo y las flechas, en el que hablaba, os acordaréis de la polémica de Herbert Matthews con Manuel Aznar sobre el Alcázar de Toledo y Moscardó. Pues en ese libro es donde aparece esa cita y él lo está transmitiendo en libros del año, pues, un poquito antes de las relaciones restablecimiento de relaciones de España con Estados Unidos, del 56 o el 55, y él lo está recordando 20 años atrás, diciendo, es que, de verdad, yo la España que me encontré, por lo menos, no sé por qué habla de los dos bandos, pero él estuvo de corresponsal hasta la caída de Barcelona, y hizo grupo con Robert Capa y con Hemingway. Yo le tengo en Teruel entrando con la 84 Brigada Mixta, con Capa, y luego James Matthews, con el que me escribo y tal, me ha invitado a colaborar en una edición de Bloomsbury sobre una nueva visión militar de la Guerra Civil Española o algo así, o sea que ha sido también él muy generoso por su parte de darme un poco de coba en el mundo británico. Pues la verdad es que se lo tengo que agradecer muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto vamos a cortar ya la intervención. Tenéis libros de desertores ahí fuera, si queréis comprarlos y que los firméis.